Bueno, gente, no se ha grabado las primeras 3 diapositivas de la clase porque no estaba en clase básicamente. Y voy a intentar ponerle o hacer algo para intentar ponerse acá en el video y para que esté todo completo. Así que nada, espero que me salga bien. Yo voy a copiar. Son los oncogenes y los genes supresores del Su. En cáncer en general tenemos que tener en cuenta este concepto que es el cáncer hereditario. Entonces, la idea de esta presentación es, vamos a identificar cuáles son esos mecanismos donde van a actuar estos oncogenes, genes supresores de tumores y los reparadores de ADN, y así como estos van a intervenir en la producción del cáncer. Y una cosa importante de la clase de hoy es que tenemos que reconocer a aquellos pacientes con cáncer hereditario, que es parte del cáncer. Entonces, el cáncer es una enfermedad genética y lo que se va a observar es un acúmulo de variantes o mutaciones que van ocurriendo en el tiempo. Y eso va a hacer que una célula o una clona, una familia de células, tengan un incremento en la desregulación creciente de manera descontrolada, ¿no? Entonces, esto es lo que justamente queremos indicar con esta diapositiva, ¿no? Entonces tenemos la carcinogénesis, va a estar relacionado con un daño que puede ser ambiental. Los daños ambientales hay diferentes tipos, los alimentos, algunos alimentos, la luz solar, etc., ¿no? Entonces va a provocar un daño a nivel del ADN y si es que no se llega a reparar ese daño en el ADN, lo que va a ocurrir es que los genes supresores de tumores o los reparadores del ADN no van a funcionar adecuadamente y van a ir apareciendo diferentes mutaciones en el tiempo, ¿no? De tal manera que la forma de las células van a ir cambiando, uno desde un punto de vista histológico, y también lo que vamos a ver es que van a tener esa posibilidad de una multiplicación no controlada, ¿no? Y vamos a ver como producto final cáncer. Entonces, por eso decíamos el acúmulo de diferentes mutaciones. Entonces, la mayoría de estas variantes son adquiridas, estos cambios en cáncer son adquiridas, es decir, que la persona no tiene ninguna alteración en su genoma y en el tiempo van a ir apareciendo o van a aparecer estas variantes, ¿no? Y en un menor porcentaje, que más o menos está entre el 5 al 10% de todos los pacientes que tienen cáncer, pueden ser de tipo hereditario, es decir, pueden estar cambios en su susceptibilidad a desarrollar cáncer desde la concepción, ¿sí? Y eso justamente se origina por los cánceres hereditarios. Entonces, la mayoría de estas variantes son adquiridas, estos cambios en cáncer son adquiridas, es decir, que la persona no tiene ninguna alteración en su genoma y en el tiempo van a ir apareciendo o van a aparecer estas variantes, ¿no? Y en un menor porcentaje, que más o menos está entre el 5 al 10% de todos los pacientes que tienen cáncer, pueden ser de tipo hereditario, es decir, pueden estar cambios en su susceptibilidad a desarrollar cáncer desde la concepción, ¿sí? Y eso justamente se origina por los cánceres hereditarios. Entonces, van a existir algunos genes que se conocen como modificadores. Hemos hablado la vez pasada que, por ejemplo, tenemos en el lado izquierdo cuando existe una variante que es suficiente para que aparezca la enfermedad, ¿no? Pero también mostramos en esa misma imagen que existen otros genes que van haciendo de que la enfermedad sea más grave o menos grave. A esos genes o a esos cambios se les conoce como genes modificadores, ¿ya? Genes modificadores. Y el otro punto es que existen algunos genes de baja penetrancia, ¿no? Como ya conocemos el concepto de baja penetrancia, que van a hacer que una persona tenga una predisposición mayor a desarrollar cáncer. Entonces, es probable que estemos, hay un grupo de pacientes que tengan este tipo de predisposición al cáncer con baja penetrancia y junto con otros genes que van haciendo de que la enfermedad aparezca o no aparezca o incluso sea de mayor severidad. Y un menor porcentaje, estos se van a encontrar en genes de alta penetrancia.
Pero recordando lo que habíamos visto en la clase pasada, entonces lo que les decía, ¿no? Pues tenemos enfermedades monogénicas de alta penetrancia, ¿no? Y vamos a ver entonces variantes que generalmente son en un pre, pero pueden comprometer a las genes como las CNVs. Y tenemos acá estas otras variantes que son los genes modificadores, lo que les estaba comentando hace un momento. Estos son los genes modificadores. Entonces tenemos pacientes que van a tener enfermedades monogénicas de alta penetrancia y otros tipos de pacientes que hacen cáncer que van a tener algunos genes de baja penetrancia, pero que van a tener estos también genes que van a ir modificando la enfermedad, ¿no? Ahora, de hecho, en otro extremo están lo que son la mayoría de las veces enfermedades poligénicas, ¿no? Es decir, que intervienen varios genes que van a hacer que la persona desarrolle cáncer junto con la exposición alta, ¿no? Por ejemplo, el tabaco es un factor de riesgo para el cáncer de pulmón. Entonces, ahora vamos a hablar sobre lo que son la clasificación de estos genes relacionados a cáncer y tendríamos entonces estos tres tipos de genes, perdón. Tenemos los oncogenes, los genes supresores de tumores y los genes reparadores del ARN, ¿no? Y entre estos tres genes tiene que existir una homeostasis, es decir, los tres, uno no tiene que ser uno de estos genes tiene que tener mayor o menor actividad. Los tres tienen que vivir, digamos, de manera armoniosa, ¿no? Entonces, esto de las bases genéticas, de hecho, desde el siglo XIX, que Broca promueve, digamos, el uso de este término, ¿no? Que es el síndrome de cáncer hereditario, ¿no? Porque probablemente ya veía grupos de familias que tenían cáncer con mucha mayor, digamos, facilidad que otras familias, ¿no? Este autor, en 1929, Roberty, empieza a ver esas alteraciones somáticas, o sea, a nivel de la histología. Y cuando hablamos de cáncer, principalmente lo que vamos a ver son estos puntos, ¿no? La autosuficiencia, la insensibilidad, la evasión y el potencial de replicación, la angiogénesis y la invasión tisular, ¿no? En la autosuficiencia significa que va a haber una autosuficiencia de señales de crecimiento, es decir, que esta célula es suficiente, o sea, para emitir señales para que crezca ella sola, ¿sí? O sea, no necesita de otras señales moleculares, sino ella misma se va a decir a sí misma: tenemos que crecer en mayor cantidad, digamos, ¿no? Ahora, todo esto también está gobernado para que las células también hay un control para que no haya crecimiento, ¿no? Y por lo tanto va a haber una insensibilidad a esa inhibición del crecimiento. No comentamos previamente, pero cuando hay un daño a nivel de la célula, si es que no se repara, lo que le va a indicar a la célula en diferentes señales es que le va a decir: entra en apoptosis, o sea, tienes que tener una muerte celular programada, ¿no? Pero en lo que es cáncer hay una evasión de esa apoptosis, se saltea y inhibe, por lo tanto son varios, digamos, como estamos viendo, varios mecanismos, ¿no? Lógicamente el potencial de replicación, o sea que tiene que haber una replicación descontrolada. Y una cosa importante que también es necesario que lo tengan presente, es esa posibilidad de que las células van a tener, las células cancerígenas van a tener esa posibilidad de formar vasos sanguíneos, ¿no? O sea, lo que se denomina la angiogénesis. La angiogénesis es decir, que va a tener esa posibilidad de formar vasos sanguíneos. ¿Para qué? Para tener una mayor cantidad de nutrientes, uno, dos, para que se replique más, y lo otro también, a través de esa angiogénesis, llegar a otros órganos a distancia, ¿no? Lo que se conoce como metastasis. Y justamente, además de eso, esa metastasis es porque tiene esa posibilidad de invadir a otros tejidos, ¿no? Que sean cercanos y a distancia. Entonces, acá vemos estos 6 cambios que son importantes tener presentes en las bases genéticas. De hecho, ustedes podrían ampliar la información cuando hablamos, por ejemplo, solamente de la insensibilidad a inhibidores de crecimiento, o si solamente hablamos de angiogénesis. Hay diferentes cascadas metabólicas, procesos bioquímicos que van a
ocurrir en la formación de los tumores malignos, ¿no? ¿Qué son los oncogenes virales? Estos se han visto, por ejemplo, desde hace mucho tiempo. Los virus están relacionados a la aparición, de hecho, de algunos cánceres, ¿no? Entonces, estos virus, van a tener esta posibilidad de hacer una transformación maligna a las células, y esas pueden ser de manera aguda, es decir, de un momento a otro. Si hay una infección, inmediatamente esa célula va a cambiar el ciclo celular y va a formar un tumor, ¿no? Y crónico significa que la infección viral de manera crónica en el tiempo va a hacer que progresivamente se vayan acumulando estas mutaciones que hablábamos hace un momento, o estas variantes que hablábamos hace un momento, ¿no? Dentro de los oncogenes virales ustedes van a ver una lista larga, solamente les vamos a mencionar algunos de ellos, como es genes PEON, ¿no? Y eso principalmente se ha estudiado en retrovirus, ¿no? Tumorales, sobre todo en animales, ¿no? O sea, hay una evidencia importante, y también eso, lógicamente, toda esta información se ha trasladado para estudiar cómo los virus están relacionados a la aparición de algunos cánceres o algunas neoplasias, ¿no? De hecho, por ejemplo, el cáncer de cervix, que es uno de los cánceres más frecuentes en las mujeres, está relacionado al papiloma virus humano. Entonces acá vemos, por ejemplo, algunos retrovirus, ¿no? O oncogenes retrovirales, donde están relacionados a diferentes tipos de tumores, ¿no? Vamos a ver que todas esas investigaciones han sido realizadas en diferentes especies, ¿no? En otras especies, ¿no? Por ejemplo, el gato, el ratón, etc., ¿no? Y cómo esto estaría modificando el genoma para provocar un tipo específico de tumor o de enfermedad, ¿no? Por ejemplo, sarcomas, carcinomas, leucemias, etc. Igual lo mismo, estamos viendo los diferentes genes que se van a ir modificando y qué enfermedades pueden estar relacionadas y en qué animales se han hecho estos estudios. O sea, cómo estos retrovirus van a provocar diferentes tipos de cáncer. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que son los protooncogenes. Estos protooncogenes tienen diferentes funciones, como por ejemplo que se forme de manera adecuada el citoesqueleto y la actina, que existe una mejor adhesión celular, que se tenga una producción adecuada de la matriz extracelular. Eso por ejemplo, es importante, ¿no? Si la matriz extracelular no es adecuada, no va a haber una facilidad, digamos, para que las células lleguen a replicarse de manera descontrolada. No hemos hablado, por ejemplo, sobre la angiogénesis. ¿Cuáles son estos genes relacionados a la angiogénesis? Justamente estos protooncogenes, ¿no? Estos protooncogenes también van a, por ejemplo, estar relacionados a una maquinaria antiapoptótica, y estos protooncogenes están relacionados a la proliferación y sobrevida. O sea, son diferentes puntos. O sea, no solamente se relacionan a la proliferación y sobrevida, sino a la formación de matriz extracelular, la angiogénesis, etc. Entonces, cuando estos protooncogenes que tenemos todos, ¿no? Cuando estos protooncogenes que tenemos todos se activan, se van a denominar como oncogenes. Y esto es importante tener presente. Los protooncogenes, cuando se activan, se denominan oncogenes. Y estos oncogenes van a ganar función. O sea, cuando hay ganancia de función, ¿qué va a ocurrir? Justamente una mayor proliferación y mayor sobrevida, que la maquinaria antiapoptótica sea más eficiente, por lo tanto no va a haber muerte celular, ¿no? Contribuyen al desarrollo de cánceres esporádicos. De hecho, los protooncogenes a cánceres esporádicos están relacionados, y algunos, lógicamente, hay algunos protooncogenes que vamos a ver rápidamente, son heredados, y de hecho la mayoría de los protooncogenes, cuando están presentes desde el nacimiento, son letales, ¿sí? Son letales, es decir, ese feto o ese embrión llega a fallecer.
pero cuando llegan a estar presentes, hay algunos que pueden estar presentes del nacimiento y pueden ser heredados. Entonces, ¿cómo vamos a identificar estos protooncogenes o oncogenes? Son secuencias de ADN a través de que se han extraído de los tumores, ¿no? Que por medio de la transcripción convierten a células normales en células que van a ser cancerígenas, y dentro de ellos tenemos, por ejemplo, estos protooncogenes, ¿no? Oncogenes HRAS, KRAS, NRAS, NEO, etc. Acá vemos cómo llegaron a determinar, por ejemplo, la presencia de estos protooncogenes. Tenemos un tumor, ¿no? Y lo que se hizo fue extraer el ADN de este tumor. Luego este ADN se va a transferir, por eso es una transfección, a un grupo de células normales, y luego esas células normales van a convertirse otra vez en una asociación, por dicho, se van a convertir en un tumor maligno, ¿no? Nuevamente esto se aísla, y luego a través de diferentes tecnologías lo que se hace es identificar cuál es ese protooncogen, cuál es esa secuencia de ADN, cuál es ese gen que estaría relacionado a esa activación de estos protooncogenes, ¿no? Entonces, dentro de estos protooncogenes tenemos estos genes red, ¿no? Y cuando existen variantes en estos genes red, bueno, acá algunos detalles. Repito, los protooncogenes ganan función, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, algunos síndromes hereditarios, como esta neoplasia endocrina múltiple, ¿no? Son pacientes que van a tener múltiples neoplasias que van a afectar sobre todo el sistema endocrinológico, tiroides, etc., ¿no? Principalmente la tiroides. Y existen también variantes en este gen que van a estar relacionados a este cáncer de tiroides medular familiar. Nuestros intercambios de material genético entre dos cromosomas, y en los puntos de corte justamente se empezó a buscar si en estos puntos de corte qué genes estarían relacionados, ¿no? Y lo que va a ocurrir entonces es que van a alterar la expresión normal de un gen, ¿no? O se va a provocar que dos genes se fusionen, ¿no? Se peguen y formen un nuevo gen, y ese nuevo gen producir una nueva proteína, ¿no? Esas nuevas proteínas se denominan como proteínas quiméricas, ¿no? Y de hecho, gracias al descubrimiento de estas translocaciones o de estos, y lógicamente de estos genes, se ha podido ubicar, ¿no? Y realizar medicaciones personalizadas como este imatinib, que se utiliza en la leucemia mieloide crónica principalmente. Entonces acá vemos, ¿no? Por ejemplo, estas translocaciones, la translocación de las translocaciones más famosas, digamos, tendríamos la translocación 922, ¿no? En las leucemias, y a este cromosoma translocado se le conoce como el cromosoma Filadelfia. Probablemente, si es que llegan a ser cuando hagan pediatría, van a escuchar sobre este cromosoma, ¿no? Esta translocación entre el cromosoma 9 y 22, y lo que va a ocurrir entonces es lo que le estábamos hablando hace un momento, ¿no? En estos dos cromosomas existen estos dos genes, el PCR en el 22 y el ADN en el cromosoma 9, y producto de esta translocación lo que se va a observar es que estos dos genes se fusionan, y al fusionarse formarán una nueva proteína. O sea, este es un nuevo gen, y ese es el gen que estaría relacionado a que exista estas leucemias. Entonces acá vemos la formación de una proteína quimérica que no debería existir normalmente, y esto, repito, va a ser producto de una translocación. Y así, digamos, he ido descubriendo muchísimos otros genes más, ¿no? Ustedes, si es que llegan a ampliar más la información sobre esto, seguramente van a encontrar o incluso tratados sobre solamente lo que es oncogenética. Por otro lado, también ha identificado algunos protooncogenes descubiertos a partir de tumores, se extraen los tumores, y estos tumores se hacen el análisis de los cromosomas,
y en el análisis de los cromosomas se observaba que había unos cromosomas que tenían una forma como si fuera todo diminuto, ¿no? O sea, este signo del segundo, digamos, ¿no? O sea, de dos planitos pequeñitos, ¿no? O sea, no se notaba el cromosoma entero. También se observó que había regiones que eran teñidas homogéneamente cuando se hacía el estudio de los cromosomas, y existen diferentes, entre 20 a cientos de regiones cromosómicas que van sobrando, ¿no? Y gracias a esto se pudieron identificar algunos de estos protogenes. Entonces, todo esto fue, digamos, en el siglo pasado, parte de este ciclo, pero actualmente muchos de estos protogenes, todo este estudio, ya no se hace como estábamos viendo hasta el momento, ¿no? O sea, por ejemplo, en esta transfección, o teniendo la suerte de encontrar algún tipo de alteración cromosómica y de ahí, digamos, indicando cuáles son estos genes que pueden estar relacionados a un tipo de cáncer, ¿no? Ahora se hace a través, por ejemplo, de la secuenciación. Y lo que hemos visto en las clases pasadas, lo hemos visto en la segunda, tercera sesión. Cuando hablamos de secuenciación, entonces son secuenciaciones masivas, ¿no? Donde se hace no solamente la secuenciación del ADN actualmente, sino del ARN, incluso lo que es el epigenoma, la expresión de proteínas, la expresión de metabolitos, etc., ¿no? Entonces, ahora esto se hace un poco más fácil. ¿Okay? Ahora vamos a ver lo que son los genes expresores de tumores. Para su identificación fue más compleja. Estos genes tienen la finalidad de regular negativamente, o sea, en sentido contrario a los protooncogenes, la proliferación y sobrevida. Entonces, como seguro se estarán dando cuenta, como decíamos al inicio, tiene que haber una homeostasis, ¿sí? Una homeostasis entre estos oncogenes para que no aparezca una neoplasia maligna. Y diferente a lo que hablábamos hace un momento, a los protooncogenes, oncogenes, donde estos protooncogenes ganan función, en estos casos los genes expresores de tumores pierden función. ¿Y cómo pierden función? Justamente porque entran en haploinsuficiencia. Ya hemos hablado también de este término de haploinsuficiencia en varias ocasiones, ¿no? En la clase teórica y también en el laboratorio. Y lo que va a ocurrir, eso es importante que lo tengan presente, es que existe una recesividad. ¿Qué es recesividad? Que los dos alelos dejan de ser funcionales. ¿Sí? Entonces hay una recesividad, pero ¿dónde? Solamente a nivel celular. ¿Sí? O sea, en ese grupo celular solamente van a perder la función ambos alelos por ese fenómeno de haploinsuficiencia. Entonces acá tenemos, miren, algunos supresores de tumores, el RB1, el TT53, el gen APC, y vamos a ver otros. Entonces este gen RB1 también se conoce como el gen del retinoblastoma. Este retinoblastoma es una tumoración, como dice su nombre, de la retina. ¿Ya? Vamos anotando nuevos términos médicos como hemos dicho en la primera clase, ¿no? Yo sé que todavía no hemos hecho ni histología, eso lo vamos a ver en los ciclos siguientes, pero para ir entendiendo y conociendo y teniendo más vocabulario. Y cuando vean la palabra blastoma, generalmente son tumores que van a estar presentes desde la etapa congénita. ¿Sí? Cuando escuchen el término blastoma, significa desde la etapa congénita, entonces retinoblastoma, ¿no? Y en general, esta diapositiva me sirve para justamente ya ir fijando los conceptos, ¿no? Hemos dicho de que la mayoría de los cánceres son esporádicos. ¿Sí? O sea que van a aparecer la mutación o la variante después de que el individuo se formó. O sea, no hay algo en su genoma importante, una variante patogénica importante que predisponga a la aparición del cáncer, ¿no? Y tenemos otro grupo que van a ser los hereditarios. ¿Y por qué se llama hereditario? Porque justamente puede ser heredado de uno de los progenitores. Y en el retinoblastoma, lo que justamente se conoce es o gracias al retinoblastoma, y a este investigador Nuzzo, se planteó la hipótesis
de los dos golpes, ¿no? Hipótesis, por eso se llama hipótesis de Knudson o los dos golpes. Entonces, el primer golpe va a ser la variante, o sea, la mutación en un alelo. ¿Cuántos alelos tenemos del gen RB1? 2, ¿no es cierto? Entonces, primero hay una variante en un alelo, y el segundo golpe es que en el tiempo va a aparecer la otra variante en el otro alelo. Entonces, primer golpe, segundo golpe. Y después de eso recién aparece la tumoración. ¿Sí? ¿Dónde? En la retina. Y usualmente desde la etapa congénita. Entonces, acá vemos en esta diapositiva este árbol genealógico. ¿Quién tiene la enfermedad o quién tuvo la enfermedad? La mamá, ¿no es cierto? Y vemos esta niña con también con la mutación, ¿no? Entonces acá vemos que tiene el gen RB, ¿no? Doble copia de los dos alelos, y uno de ellos tiene la mutación, ¿no? Uno de ellos tiene la mutación. Entonces, este alelo ha sido heredado a esta niña, el papá está bien, ¿no? Sus dos alelos están ok, y esta niña tiene la predisposición, digamos, muy alta de desarrollar retinoblastoma, ¿no? Entonces, esta es una variante germinal hereditaria, ¿sí? Una variante germinal hereditaria. Entonces, esta persona hay una predisposición altísima de que desarrolle el retinoblastoma. Y acá vemos entonces justamente la aparición del doble golpe. Acá vemos en esta imagen, no tenía la variante en este otro alelo, pero acá aparece la variante en el otro alelo, ¿sí? Primer golpe, y acá vemos el segundo golpe. Y después de esto, recién llega a desarrollar el cáncer. Y en la otra imagen vemos una familia donde no existe variantes constitutivas o hereditarias o germinales. Son varios términos que estamos utilizando, ¿no? Sinónimos. Esta niña no nació con ningún problema en ninguno de sus dos alelos del gen RB, pero lo que va a ocurrir es que existe una variante somática. Cuando ustedes escuchen variante somática, significa que la persona no tiene ningún cambio en su genoma, y en el tiempo va a aparecer una mutación, ¿no? O una variante. Y repito, la mayoría de cánceres van a ser de este tipo, son variantes somáticas. Por eso el cáncer es una enfermedad genética, ¿no? Y lo que ocurre, o aparece esta variante somática acá, ¿no? Aparece la variante somática, y lo que vamos a observar es que puede aparecer la segunda variante, ¿no? Que es el segundo golpe, o desaparece el otro alelo, como vemos acá. En este caso está desapareciendo, no está el otro alelo, y como no está, pierde esa posibilidad de que el otro, digamos, proteja, ¿no? Y en cualquiera de estos casos vamos a ver el genotipo, ¿no? Que tenemos acá, los dos alelos comprometidos, o uno cero, si es que se perdió el otro, y por lo tanto va a desarrollar el cáncer, ¿no? Entonces, esto es la teoría de Knudson o del doble golpe. Ahora, seguramente ustedes recordarán esta imagen, ¿no? Tenemos en el curso de biología celular, ¿no? Tenemos la fase G1, luego entra la fase de síntesis del ADN, luego la fase G2 y luego la mitosis, ¿no? Principalmente el gen RB, digamos, va a actuar en diferentes puntos, ¿no? Como vemos acá. Entonces está relacionado principalmente al control del ciclo celular. Entonces el gen RB, por eso ponemos esta imagen, está relacionado al control de este ciclo celular que sea adecuado, ¿no? ¿Y qué es lo que va a provocar entonces este gen RB? Inhibir la proliferación celular, ¿sí? Inhibe la proliferación celular. Ok, entonces, y no solo eso, sino vienen todas las funciones que tiene este gen, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a verificar justamente el paso de G1 a S, ¿no? Y nosotros vamos a ver esta imagen de acá,
lo que está escrito está resumido en esta imagen. Entonces, mejor miremos vamos a explicar esta imagen, ¿no? Tenemos acá el gen RB1. Este gen RB1, entonces cuando está activo, ¿qué es lo que va a hacer? Es inhibir este complejo de moléculas, donde está el E2F, por ejemplo, ¿no? Y este E2F, ¿qué va a hacer? Justamente va a estar relacionado a este paso de G1 a S, como decíamos hace un momento, ¿sí? Entonces, si es que está activo este gen RB1, va a haber una inhibición de la síntesis de ADN, ¿no? O sea, se va a inhibir la síntesis de ADN, por lo tanto, esto va a estar bien controlado, y de tal manera de que este ciclo celular, digamos, no llegue al extremo de que exista una mayor replicación. Entonces, si vamos a ver variantes en el gen RB1, ¿qué va a ocurrir? Entonces, no se va a inhibir este complejo y por lo tanto se va a ver una mayor cantidad de síntesis de ADN. Al haber mayor cantidad de síntesis de ADN, ¿qué va a hacer la célula? Va a replicarse de una manera descontrolada, ¿no? Entonces, además de eso, tenemos otras vías, digamos, donde actúa el gen RB1, ¿no? A través de estos complejos de ciclina o CDK4, entre otros. Bien, otro gen supresor, el gen TP53, ¿no? Que va a formar la proteína P53, y lo que se ha visto es que la inactivación de este P53 va a haber una pérdida de la heterocigosidad, ¿no? En el 50% de los cánceres. O sea, de todos los cánceres, cuando se hacen estudios para evaluar cómo está funcionando este gen P53, el 50% se observa una pérdida de la heterocigosidad en esta región, ¿no? Ahora, este gen P53 está asociado al virus del papiloma, del 16 y el 18, y a través de esta molécula E6AP media la degradación del P53. Entonces acá vemos, entonces está la molécula E6AP, ¿no? Y lo que va a hacer es degradar este P53. Entonces, ¿cuál es la función de este TP53? ¿No? Va a regular la transcripción. ¿Qué es la transcripción? Entonces, que se produzca mayor cantidad de proteínas, ¿no? Mediante diferentes moléculas que vemos acá, ¿no? Y detiene, sobre todo, por ejemplo, que el ciclo celular se detenga en G2, por ejemplo, ¿no? A través de esta molécula, o que exista proteínas proapoptóticas, ¿no? O sea, que promuevan la apoptosis, como el gen PUMA o el NOX, ¿no? Por lo tanto, este es un represor transcripcional y vamos a ver genes promotores de crecimiento, alteraciones en transcripción o proteínas, como decíamos, antiapoptóticas. Y esto está resumido acá, ¿no? Entonces vemos que el TP53 tiene diferentes funciones, ¿no? G2 sobre todo, ¿no? Relacionados a la apoptosis, ¿no? Y vamos a ver diferentes moléculas, como les decía hace un momento, este PUM, el NOXA, y acá vemos el P53. Entonces, en resumen, esta imagen nos ayuda a resumir todo esto, ¿no? Tenemos diferentes alteraciones en el medio ambiente, como por ejemplo una mayor cantidad de oxidación, ¿no? El estrés oxidativo, la producción de óxido nítrico, ¿no? La misma hipoxia, o sea, la disminución de oxígeno, que exista una disminución en la cantidad de ribonucleótidos, o sea, por ejemplo, que la célula no se alimente de manera adecuada, o que simplemente, por ejemplo, existe una alteración o una disfunción en el aparato mitótico, ¿no? O que en todo caso existan genes que se van a ir activando, como los oncogenes, o que se altere la replicación del ADN, o que existe una ruptura doble
de la doble cadena de ADN, o que incluso el telómero de los cromosomas empiece a perder tamaño en una mayor cantidad. Todo esto, todas estas alteraciones, va a ser primero identificado por diferentes complejos moleculares y va a ser regulado y se va a llevar a la normalidad a través de esta molécula que es el P53. ¿Sí? Entonces, el P53 lo que va a hacer entonces va a tener diferentes target de genes, ¿no? Que justamente ¿qué va a producir? Una defensa antioxidante, va a reparar el ADN, va a detener el crecimiento celular, va a haber una homeostasis a nivel metabólico, o le va a decir simplemente a la célula entre en senescencia, ¿no? Entre en senescencia, o incluso no solamente senescencia, sino mira, mejor es que desaparezcas, ¿no? Desaparezcas, o sea, apoptosis. ¿Sí? Digamos, esta imagen ayuda a entender la importancia de este gen P53. Entonces, cuando existen variantes, ahora vamos a ver uno de los genes, o uno de los síndromes que son hereditarios, cuando existen variantes en el gen P53, va a producir este síndrome que se llama Li-Fraumeni. Y este síndrome Li-Fraumeni, lo que vamos a ver son pacientes que van a tener en las mujeres neoplasias de mama, varones y mujeres de cerebro, sarcomas, osteosarcomas. Estos son tumores a nivel de los músculos, ¿no? A nivel de las glándulas adrenales, de leucemias, ¿no? O sea, este gen P53 no está relacionado solamente a un tipo específico de cáncer, ¿no? Y lógicamente lo que se observa es que este P53 va a ganar función y vamos a ver una dominancia negativa. Otro gen supresor de tumores es el gen APC, ¿no? Y se llama así porque está relacionado a la aparición de pólipos en el colon, ¿no? Este es colon, pólipos adenomatosos, ¿no? Por eso se llama gen APC. Se va a expresar en el citoplasma y se une a una molécula que es la beta-catenina para que se regule la E-catenina. Y produce un continuo clínico, o sea, un espectro, cuando hay variantes en este gen, desde la poliposis adenomatosa familiar hasta el síndrome de Lammer, que es mucho más complejo. Entonces, lo que les decía hace un momento, acá vemos entonces la E-catenina, la beta-catenina, ¿no? Este gen, este receptor Frizzler, como el BWT, a través de esta molécula de isquiolet, va a inhibir a este complejo de APC, ¿no? Y lo que se observa entonces es que va a hacer que la beta-catenina se degrade, ¿no? A través de la utilización. Entonces, si no está presente, si este no funciona, esta beta-catenina entra al núcleo y va a activar una serie de oncogenes, ¿no? Entonces, por eso habrá esta este crecimiento y esta falta de apoptosis. ¿Okay? La beta-catenina tiene esas dos funciones a través de diferentes moléculas como estas efrinas y las caspasas. Entonces, miren acá esta imagen, lo que queremos mostrar, lo que les decía, es ese espectro clínico. Este es el gen APC y dependiendo de dónde está ubicado la variante, ¿no? Si está ubicado en esta posición, en esta, etc., va a producir diferentes tipos, van a haber diferentes fenotipos, ¿no? Por ejemplo, acá incluso tumores piloides, hematoblastoma, ¿no? O la poliposis adenomatosa familiar, desde la que es la clásica hasta la atenuada. ¿Y cómo se diferencia? Se diferencian por el número de pólipos. Entonces, como vemos acá en la parte inferior, hay una relación genotipo-fenotipo, es decir, dependiendo de dónde está ubicada la variante, va a haber un fenotipo menos severo o más severo. ¿Sí? Menos severo o más severo. ¿Y qué son los pólipos? Son estas protrusiones digitales que se observan en el colon, ¿no? Que van de cientos a miles de pólipos. Ahora, estos pólipos no significa que son cancerígenos, sino que estos pólipos en el tiempo pueden formar o transformarse en algún tipo de cáncer, ¿no? Seguramente en la imagen de la diapositiva se ve mejor cuando la luz no nos ayuda, pero acá vemos estas
cardiólogo entra con el colonoscopio, ¿no? Pero el paciente se queja por algo o simplemente por un control por parte de su solamente control por edad, por ejemplo, y observa una cantidad grande de pólipos, ¿no? Entonces por eso se llama poliposis. Bien, tenemos acá otros genes, ¿no? Como por ejemplo los genes NF1, cuando hay variantes germinales, o sea, desde que el individuo tiene 0 horas de vida, como les digo yo a los familiares, va a estar asociado a lo que es la neurofibromatosis tipo 1, ¿no? Pero cuando existen variantes que van a aparecer en el tiempo, o sea, por eso sería un tipo de cáncer hereditario, ¿no? O susceptibilidad a herencia, pero cuando aparecen en el tiempo, o sea, son variantes esporádicas, se han visto asociados a cánceres colorectales, ¿no? A melanomas, a neuroblastomas, ¿no? Otros genes tenemos el CDK2A, esto produce 2 proteínas, ¿no? Y estos dos va a inhibir el CDK4 y el CDK6 y por ejemplo está asociado al melanoma maligno. También tenemos el VHL, el TM127, etc., ¿no? Incluso entonces, ¿qué es la neurofibromatosis? Son personas que tienen desde nacimiento estas máculas café olé, ¿no? Café olé, y son unas manchitas, digamos la traducción sería café con leche, y son múltiples, ¿no? Son múltiples. Y en el tiempo pueden hacer estos neurofibromas, a veces puede haber estos neurofibromas que están ubicados en la región dorsal. En el ojo del tiempo también pueden tener estas manchas que se conocen como nódulos de Lisch, ¿no? Y también vamos a ver pecas en la axila, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen una mayor susceptibilidad a desarrollar algún tipo de cáncer, ¿no? Por ejemplo, cáncer de mama. Ahora vamos a ver, entonces ya hemos visto el protooncogenes, genes supresores de tumores, algunos de ellos, estamos viendo todos, solo algunos, los más, digamos, representativos. Y vamos a ver ahora lo que son los genes reparadores del ADN. O sea, son genes que están directamente relacionados a qué? A reparar el ADN cuando exista un daño. Y por lo tanto va a haber un rol indirecto, ¿no? Indirecto en la regulación del crecimiento. O sea, no es como nosotros que directamente activan, digamos, estos ciclos celulares o le dicen a la célula pasa a apoptosis, sino estos, por el daño que ocurre en el ADN, no se repara bien el ADN y lo que va a ocurrir, lo que va a provocar es que van a aparecer variantes en el tiempo, ¿no? Porque no se va a reparar el ADN, se va a haber una imposibilidad de reparar el ADN, ¿no? Y hemos dicho cuáles son estos factores relacionados al daño del ADN. Hemos comentado desde la luz ultravioleta, el uso, por ejemplo, del teflón, ¿no? Los antioxidantes, el BPA, que es un derivado del plástico, ¿no? Y etcétera, ¿no? El tabaco, algunos tipos de comidas, como estábamos comentando, existen diferentes moléculas relacionadas al daño en el mismo ADN, ¿no? Pero no es que el ADN se va a dejar dañar, ¿no? Entonces no es que haya que me dañe, sino que existen moléculas que van a justamente reparar ese daño, ¿no? Y acá vemos, o sea, si quisiéramos entrar al detalle, existen diferentes formas de reparar el ADN, ¿no? Y acá están las diferentes formas. Se conoce, por ejemplo, la reparación por apareamiento erróneo, en inglés sería el MMR, la reparación mediante recombinación homóloga, la reparación mediante escisión de nucleótidos de dímeros de piridina y la reparación por escisión de bases. Todos estos son mecanismos generales. Igual, no vamos a entrar al detalle sobre estos diferentes mecanismos, ¿no? Porque cada uno de ellos tiene lo hace complejo, ¿no? Pero de manera general, miren, acá tenemos entonces las radiaciones, por ejemplo, radiaciones ionizantes, ¿no? O el daño ultravioleta, ¿no? Nuevamente,
radiaciones ionizantes. Entonces, vamos a ver diferentes daños a nivel del ADN y existen diferentes formas, como estábamos hablando hace un momento, que la idea es la siguiente, ¿no? Hay un daño en el ADN, y hay diferentes moléculas que van a reconocer ese daño, y lo que vamos a ver al final es que este ADN que está dañado, vemos por ejemplo que le falta un nucleótido, que observamos que se va a reparar ese ADN, ¿sí? Mediante diferentes proteínas, ¿no? Y existen diferentes mecanismos que son, como decíamos, la reparación de bases, la reparación de excesión de bases, la reparación por excesión de nucleótidos, ¿no? Por ejemplo, hay un daño en el ADN, ¿no? Y lo que hace es reparar el ADN, ¿no? Entonces, todos, ¿qué función tienen? Reparar el ADN. Y diferentes mecanismos. Y también va a depender de qué? Va a depender del tipo de daño que, por ejemplo, estuviera ocurriendo a nivel de este ADN. ¿Ok? Entonces, dentro de ellos tenemos estos dos genes, que es el BRCA1 y el BRCA2, ¿no? Los genes BRCA1 y BRCA2 relacionados a cáncer de mama y ovario hereditario. Entonces, cuando existen estas variantes en estos genes BRCA1 y BRCA2, el riesgo de desarrollar cáncer de mama es del 80%, de ovario puede llegar a un 23% en cáncer cuando la variante está en BRCA2, y puede alcanzar hasta un 54% en aquellas pacientes que tienen BRCA1. También está relacionado a próstata y colon, y tiene una penetrancia variable, más o menos del 80%, ¿no? Y depende de otros genes modificados. Entonces, acá vemos que estas dos moléculas están relacionadas a la reparación del ADN, ¿no? Y, por ejemplo, a reparar el ADN cuando existe doble ruptura del ADN. A veces hay mecanismos ambientales que va a hacer que la doble cadena se rompa, no solamente una de las cadenas, sino las dos cadenas, y para eso se utiliza no solamente el BRCA, sino los BRCA1, BRCA2, sino también el RAD50, el NR11, entre otros. También estos genes BRCA están relacionados a una activación de la transcripción o la ubiquitinización. Otro grupo, otro tipo de cáncer hereditario relacionado a estos genes que van a tener la función de reparar el ADN, es el cáncer colorectal no polipósico. Si digo no polipósico, significa que no tienen pólipos estos pacientes, ¿no? Sí, no es como en esta poliposis adenomatosa familiar, que van a haber una cantidad grande de pólipos. Y tenemos dos tipos de síndromes, el síndrome Lynch 1 y el síndrome Lynch 2, ¿no? Y para eso existen criterios clínicos, ¿no? Ustedes seguramente cuando se van a acordar espero que se acuerden de esta clase, cuando van a hacer, por ejemplo, van a hacer diagnóstico de alguna enfermedad, hay algunas enfermedades que van a tener ustedes criterios diagnósticos, es decir, tienen que ser una lista de verificación, ¿no? Por ejemplo, tiene este síntoma, check, ¿no? Tiene este otro síntoma, check, este otro, check. Si tiene, por ejemplo, según el criterio te dice, si tiene más de 2 o 3, ok, tiene este síntoma. Entonces, esos criterios, hay dos criterios para hacer diagnóstico clínico de Lynch 1 y 2, a través de estos criterios de Amsterdam 2 y de Bethesda. ¿Sí? Eso significa criterios diagnósticos específicos, ¿no? Y estos dos síndromes tienen una heterogeneidad genética. Cuando decimos heterogeneidad genética, es decir, significa que es un mismo síndrome, pero varias causas. Sí, eso también hablamos en la segunda clase, sobre todo en el laboratorio, ¿no? Un mismo síndrome, varias causas. ¿Qué genes? MLH1, MSH2, etc. ¿No? ¿Ok? Y cuando existen variantes, entonces en estos genes existe una predisposición a desarrollar cáncer colorectal antes de los 30 años, hasta un 28%, ¿no? Y estas variantes genes relacionados al cáncer colorectal, ¿no? Se hace el estudio, ¿no? A través de esta técnica genética que se llama inestabilidad de los microsatélites.
Entonces, lo que va a ocurrir en el síndrome de Lynch es que va a haber una alteración en la reparación del mal apareamiento, ¿no? Entonces, a veces, usualmente van a aparecer cambios de manera espontánea en el ADN no se va a aparear adecuadamente. ¿Sí? Por ejemplo, decíamos en la primera sesión, la citosina, ¿con qué nucleótido se une? Guanina, ¿no? Pero entonces puede ser que la citosina sea una adenina, pero está mal ese apareamiento, ¿no? Por eso es mal apareamiento. Entonces, lo que va a hacer es identificar este sistema, estas bases mal apareadas, a través de un complejo de moléculas que se conocen como MUNS, ¿no? Entonces, este reconocimiento puede ser de un solo nucleótido, de lesiones e inserciones, ¿no? Y acá están las moléculas que se han mencionado. Y cuando existen variantes patogénicas en estos genes, ¿qué va a ocurrir? Tumores. ¿Sí? La aparición de tumores, y va a activar oncogenes, ¿no? O va a activar genes supresores de tumores. ¿Sí? Si se activan los oncogenes, hemos dicho, los oncogenes ganan función, ¿no? Y los tumores supresores van a perder función. Y en este caso, estos genes relacionados a MMR pueden estar en cualquiera de estas dos vías. Entonces, ¿qué va a provocar estos variantes en estos genes? A que una persona tenga mayor riesgo de desarrollar cáncer en el endometrio, ovario, tracto biliar, vejiga, uréter, uretra, etc. Es decir, en conclusión, cuando hablamos de síndrome de Lynch, uno podría decir, puede ser ubicado en cualquier lugar de los pulmones. ¿Sí? No es como el BRCA1 y BRCA2, que es próstata, hemos dicho cáncer de mama y ovario. En este caso puede ser incluso cualquier tipo. Y el riesgo es variable y es según el órgano afectado. Otro gen importante es el gen ATM, que está relacionado a la reparación del ADN, y en este caso, este gen ATM lo que va a hacer es identificar cuando la doble cadena de ADN se ha roto, ¿no? Y variantes patogénicas en recesividad estaba asociado a este síndrome que se llama ataxia telangiectasia. Son niños que con el tiempo, todo bien, digamos hasta los 4 o 5 años, y empiezan a perder la estabilidad, ¿no? La ataxia es como si hubieran tomado algunas copas de más, ¿no? Y eso va a ser cada vez de manera progresiva. Y telangiectasia, que vamos a ver una imagen, ¿a qué se refiere? Es una dilatación capilar. Y estos pacientes van a tener una predisposición a desarrollar leucemias o linfomas. ¿Sí? Y aquellas personas, porque esto es de enfermedad recesiva, las portadoras, pueden tener riesgo de desarrollar cáncer de mama. Entonces acá vemos, miren, esta es una esclera, ¿no? Y en la esclera se ve la dilatación de estos vasos sanguíneos, y esto se denomina como telangiectasias. Entonces uno le ve al paciente, es un niño, como si estuviera enrojecido los ojos, ¿no? Pero cuando uno hace un examen clínico exhaustivo puede ver esa dilatación, ¿no? Y ya vamos a ver al paciente, cuando lo vemos entrar, va a entrar como si estuviera, ¿no? Sin control de la motricidad. Ok, otros genes, por ejemplo, estos genes que se llaman helicasas, ¿no? RECTU, que por ejemplo están relacionados con envejecimiento prematuro, o estos síndromes de Bloom o Rodman, Thompson y Werner, ¿no? O por ejemplo otros genes reparadores, como los genes reparadores solamente específicos de escisión de nucleótidos relacionados a esta enfermedad que se llama xeroderma pigmentoso, ¿no? Y acá vemos este xeroderma pigmentoso, son pacientes, Rodman Thompson, ¿no? Acá vemos estas lesiones que no es porque el niño o la persona se haya caído como yo en la mañana, no, son cicatrices que aparecen de manera espontánea, ¿sí? ¿Okay? Y hay placas eritematosas, se denominan placas porque hay un sobrecrecimiento a nivel de la piel, ¿no? Y una cicatriz, ¿sí? ¿Sí? ¿Dónde están ubicadas estas lesiones? En el dorso, en la mano y en el rostro, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente son genes reparadores del ADN. O sea, solamente que se exponga al sol hace de que se rompa el ADN, y como no tiene forma de reparar, que va a provocar son daños a nivel de
piel, sobre todo en zonas fotoexpuestas. Solamente mencionarles que cuando hablamos de epigenética, en cáncer, estos, por ejemplo, pueden haber regiones que van a hipometilarse, y si son en regiones específicas de donde están los protooncogenes, entonces se pueden activar estos oncogenes, ¿no? O pueden hipermetilar, o sea, van a silenciar, y si silencian, por ejemplo, a genes supresores o genes reparadores del ADN, van a estar relacionados al cáncer. Y acá vemos justamente, ¿no? Cuando hablamos de epigenética, puede haber hipometilación o hipermetilación. Dependiendo de dónde exista esta hipo o hipermetilación, va a provocar el cáncer, ¿no? Relacionados a activación de oncogenes o pérdida de activación de genes supresores, entre otros. Bien, preguntas. Preguntas, muchachos. Bueno, de decirles, ustedes están estudiando medicina, feliz día de la medicina peruana, ¿no? Muy bien. Tenemos que dar nombre a esta, o resaltar esta fecha, es estudiantes, ¿no? ¿Qué estudiantes? Todos. Muy bien. Ahora vamos a ver rápidamente, y esto lo vamos a aplicar entonces a la práctica de hoy día, que es relacionado al cáncer hereditario, ¿no? Entonces, en la práctica de hoy día, lo que vamos a hacer, ya para que no entremos en la clase y perdamos el tiempo de explicar qué cosa vamos a hacer, vamos a hacer un juego de roles, ¿no? Entonces, hay 6 casos clínicos, los vamos a separar en grupos de 2, ¿no? Para hacer uno el paciente y el otro el médico. Entonces acá en esta parte tenemos que tener en cuenta justamente cuáles son esos criterios clínicos para decir si esa persona tiene cáncer hereditario o no. ¿Ok? Ya hemos hablado de algunos cánceres hereditarios hace un momento: el cáncer de mama hereditario, el síndrome de Lynch, el síndrome de Lynch, son cánceres hereditarios, ¿no? O sea, las variantes están desde la etapa germinal, o sea, y en muchos casos son heredados, ¿no? Pero la mayoría, como comentamos, no sé si esto se veía así, la mayoría son cánceres esporádicos, 70%, y como yo diferencio, son personas usualmente que tienen una edad mayor a 50 años, repito nuevamente, son variantes espontáneas, o sea que van a aparecer en el tiempo, y los factores ambientales que estábamos hablando ese momento, ¿no? ¿Sí? O sea, una combinación. Y tenemos en el otro grupo, el familiar y hereditario, los que hemos estado viendo hace un momento: el linfoma, el tipo 1, el cáncer de mama y ovario hereditario, digamos, el 5 al 10%, ¿no? ¿Y cómo yo lo reconozco? Voy a reconocerlo porque usualmente va a aparecer antes de 10 o 20 años antes de los cánceres esporádicos, ¿no? Entonces, como les decía en una de las clases, como yo sospecho de que puede ser una enfermedad genética cuando esa enfermedad aparece en un diferente grupo etario a lo que normalmente está presente, ¿no? Entonces, los cánceres aparecen en la etapa adulta mayor, ¿no? Más de los 50 años. Pero si vemos una persona joven, ¿no? De 25 años, 30 años con algún tipo de cáncer, entonces tenemos que sospechar que podría ser familiar y hereditario. ¿Cuál es la diferencia entre el familiar y el hereditario? Es que en el hereditario uno hace el árbol genealógico, ¿no? Como vamos a hacer el día de hoy, a presentar el caso, la persona que va a estar como paciente va a decir: esta es mi historia, y lo que van a hacer ustedes, el médico, lo que va a hacer es el árbol genealógico, ¿no? Entonces hace el árbol genealógico y ve que es muy probable que podría ser hereditario, ¿no? Vamos a ver cuáles son los criterios para decir que es hereditario y familiar. Y la diferencia es que yo le hago la prueba genética y encuentro el gen, ¿sí?
A diferencia de la agregación familiar. En la agregación familiar yo le hago todas las pruebas genéticas. ¿Y cuáles son las pruebas genéticas que hemos visto que se puede hacer? ¿No? De secuenciación de un gen, ¿sí? Se puede hacer paneles de menos a más, ¿no? Secuenciación de exoma y secuenciación de genoma. Para decir que no tiene ningún cambio genético, yo tendría que haber hecho hasta secuenciación de genoma, ¿sí? Esta secuenciación de genoma. Si es que solamente le he hecho un gen o paneles, probablemente habría que estudiar más y yo no me podría arriesgar a decir que es una agregación familiar. Entonces, esa es la diferencia entre la agregación familiar y la de predisposición al cáncer. Entonces, de manera general, esto es importante que también lo tengan presente como estudiantes de medicina y cuando sean médicos, es que ustedes traten de identificar a ese grupo a este porcentaje de personas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente son hereditarios y por lo tanto, si yo sé que podría desarrollar cáncer, la promoción y la prevención es mucho más fácil, ¿no? A una persona que, por ejemplo, no sabemos si podría tener o no cáncer, es más difícil convencerle, mientras que si es que yo sé que tiene una predisposición alta, es más fácil porque le vamos a tener la evidencia, le vamos a decir, acá está tu prueba genética y tú tienes una predisposición alta, ¿sí? Entonces, la persona va a asumir esa, a asumir ese riesgo y por lo tanto hacer sus controles. Entonces, ¿cuáles son los criterios para que ustedes puedan identificar un cáncer hereditario? Que se tenga 2 o más familiares diagnosticados de cáncer, ¿no? Cuando hacemos el árbol genealógico, un miembro de la familia diagnosticado de cáncer antes de los 50 años de edad, miren un punto de corte, entonces en general, ¿no? Que existan varios miembros de la familia afectados por el mismo tipo de cáncer. Si tenemos varias personas con cáncer de colon, ese no es casualidad, ¿no? O que un familiar que tenga cáncer tenga más de un tipo de cáncer. Es decir, por ejemplo, tiene cáncer de estómago a los 25, ¿no? Y a los 30 hace cáncer de colon, ¿sí? Pero no metastásico, sino los 2 primarios. ¿Cómo se identifica si es primario o no? Eso se hace a través de anatomía patológica, es decir, a través de los estudios de la microscopía, ¿no? Entonces, si son 2 tipos primarios, hay que sospechar que podría ser un cáncer hereditario. O que sea un cáncer raro. ¿Qué significa la palabra rara? Significa que por frecuencia es poco frecuente, la redundancia, en la población general, cuando hacemos estadísticas, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, el cáncer más frecuente en los varones? El de próstata, ¿no es cierto? No, cuando hablamos de las mujeres, el cáncer más frecuente es el de cervix, ¿no es cierto? Entonces, pero si vemos un tipo de cáncer en alguna región, que es cuando vemos las estadísticas, no sé, por ejemplo, el INE, o hay instituciones como el cáncer global, ¿no? Vemos que es un cáncer que es poco frecuente, es un cáncer raro. Ok, tenemos que pensar que podría ser también un cáncer hereditario. Entonces, existen más de 200 síndromes y hemos hablado sobre algunos de ellos, en este caso, ¿no? Hemos hablado de Lynch hace un momento, hemos hablado de Lipfraumeni, pero existen más de 200 síndromes de susceptibilidad hereditaria al cáncer. Como les hemos mencionado desde el inicio de las diferentes sesiones, que cuando vemos tablas solamente es para que tengan ustedes lo que queremos ver lo complejo que es, ¿no? Pero además de eso, la idea de las tablas es ver justamente, miren, el tipo de herencia, la mayoría son dominantes, autosómicos, hay algunos recesivos, ¿no? Los tipos de tumores son diferentes, ¿no? Lógicamente los tumores, dónde están ubicados, la localización de los genes, cuál es el gen alterado, ¿no? Y cuál es, por ejemplo, la función principal de cada uno de estos genes, ¿no? Y acá vemos reparación de la ya mucho más específico. Sí, eso no vamos a preguntar, pero es mucho más específico y diferentes síndromes hereditarios. Y la idea es justamente simplificar a esto. Entonces, en el cáncer colorectal, ya le hemos hablado hace un momento, es un poco para fijar los conceptos, tendríamos 2 tipos, ¿no? El no polipósico, ¿qué significa no polipósico? Es que no tiene estos pólipos, estas lesiones
digitales que aparecen en el colon, ¿no? Y los polipósicos, ¿no? El no polipósico se conoce como nombre de Lynch, ya hemos hablado, y los genes también ya hemos comentado cuáles son, ¿no? Y también decíamos que existen criterios clínicos específicos de Amsterdam y Bethesda. ¿Y qué se tiene que hacer? Por ejemplo, hay que hacer una colonoscopia anualmente y usualmente se tiene que hacer a partir de los 20-25 años. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, como prevención? Si yo sé que podría desarrollar cáncer colorectal, es cirugía profiláctica. Lo mismo en poliposis adenomatosa familiar. La mayoría son dominantes autosómicos, pero hay un tipo de recesivo autosómico donde la variante está en el gen mutant, ¿no? En el gen mutant. Repito, gen mutant. Recesivo, poliposis. Y muy parecido, digamos, hay que comenzar las colonoscopías anualmente. Se puede comenzar, por ejemplo, en la adolescencia, ¿no? En la adolescencia, si es que hay el antecedente de poliposis adenomatosa familiar. Y también se puede plantea la posibilidad de cirugía profiláctica, ¿no? Cirugía profiláctica. Más enfermedades relacionadas al cáncer de colon, la poliposis amartomatosa. ¿Por qué se denomina amartomatosa? Porque es un tipo de resultado o de tumoración que se va a observar a través de la anatomía patológica, ¿no? Que hay diferentes genes, ¿no? Diferentes genes, sobre todo en la amartomatosa, ¿no? Y bueno, la mayoría también son de herencia dominante. Acá, digamos, igual en qué momento se debería hacer o no las pruebas de colonoscopía, igual la prevención para evitar que aparezcan los cánceres. Entonces, importante los estudios moleculares es para determinar dónde está, digamos, cuál es la causa, ¿no? Como hemos visto cáncer de mama o de síndrome de Lynch, etc., ¿no? Por eso lo que es necesario siempre es hacer un diagnóstico clínico basado en los antecedentes, ¿no? Hay que hacer un buen árbol genealógico, como decíamos hace un momento, y sobre todo la historia personal, ¿no? Y los estudios pueden ser, como decíamos hace un momento, de menos a más. Un solo gen, pueden ser paneles para cánceres, exoma completo, exoma o genoma, ¿sí? De menos a más. Para decir entonces si es familiar o no, yo tendría que por lo menos haber hecho hasta genoma. Si yo solo hice paneles, un solo gen o exoma, seguramente tendría que yo ampliar más estudios. Entonces, ¿y esto para qué me sirve? Para estimar el riesgo, ¿no? Según la penetrancia de la enfermedad, ¿no? ¿Cómo se determina la penetrancia? Ya hemos hablado, pero eso usualmente lo van a ustedes ver en las revisiones, en los textos, ¿no? Y vamos a tener genes de alta penetrancia, moderada penetrancia o baja penetrancia o incluso desconocidos, ¿no? Decimos alta penetrancia cuando el riesgo de desarrollar cáncer es mayor al 20 al 50%. Moderada penetrancia del 20 al 50%, o sea, el riesgo es de 2 a 4 veces de desarrollar cáncer, y baja por estar por debajo del 20%, incluso se desconoce, ¿no? Entonces acá tenemos diferentes genes, ¿no? Que van a producir diferentes síndromes, por ejemplo, el cáncer de mama igual hereditario, esa poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Lynch, ¿no? Nuevamente acá poliposis adenomatosa familiar, que tiene alta penetrancia, ¿no? Entonces, alta penetrancia. Y hay algunos que tienen baja penetrancia, como el que hablamos hace un momento, cuando hay variantes del gen ATM, ¿no? Que está relacionada al cáncer de mama, sobre todo los portadores, ¿no? O por ejemplo estos RAP 51 o 50, ¿no? Que también igual tienen una alta penetrancia en este caso, ¿no? Para desarrollar, baja, ¿no? ¿Okay? Muy bien.